Buenas tardes, días, noches, depende de donde nos estén escuchando. Este es el primer episodio de nuestro podcast donde buscamos divulgar la vida y obra de pensadores que dejaron huella y que sea de una manera accesible y digerible. En esta ocasión traemos a un invitado especial, traído de entre los muertos a pura esperanza, en este primer episodio llamado Erich Fromm, Nazismo, la Esperanza y Cumbia. Como breve introducción de nuestro invitado, Fromm fue un psicoanalista con doctorado por la Universidad de Heidelberg, entrenado en la Universidad de Múnich y en el Instituto de Psicoanálisis de Berlín bajo la tutela de Freud. En 1933, en la construcción y expansión del imperio nazi, fue exiliado de Europa para residir en Estados Unidos de América. Erich, doctor, mucho gusto. Es un placer tenerlo aquí con vida el día de hoy. El gusto es mío. Un gusto poder volver para estar aquí presente en este podcast. Erich, cuéntanos un poco sobre tu enfoque en el psicoanálisis. ¿Cuál dirías que es tu enfoque y en qué se diferencia del psicoanálisis clásico del siglo XIX? El psicoanálisis en mi época estaba centrado en la enfermedad, pero abordándolo desde lo metapsicológico, que quiero decir metiendo filosofía en sus estudios, esto para dar respuesta al poder que tiene el inconsciente sobre el individuo, y así esto le permitía dar explicaciones acerca de traumas o trastornos. A diferencia de ello, mi enfoque es más humanista, partiendo que el humano busca un sentido y va más allá de explicaciones inconscientes. En sí mi enfoque deriva en cómo le hace el humano para asignar sentido a la vida. Esto de asignar sentido me recuerda a lo que planteaban los existencialistas en su momento, que aquí mi compañero filósofo seguramente podrá aseverar. Pero Eric, ¿qué rol jugó el existencialismo en tu enfoque? Qué bueno que lo notaste. Podrá decirse que es la fuente de mi pensamiento hacia el psicoanálisis. En mi época el existencialismo se había desterrado, pero en lo que concierne a mi visión, encuentro va muy a la par para darle fundamentos. Ahí tiene usted algunas similitudes con otro autor, que también se vio afectado por el nazismo. Este es Viktor Frankl. O bueno. Correcto. Afortunadamente no viví lo que él. No me tocó ser prisionero. A él le tocó lamentablemente vivir toda la experiencia de un campo de concentración, a excepción de la muerte. Pues bueno, Frank tiene un enfoque desde la psiquiatría, yo desde un psicoanálisis con crítica a Freud, pero ambos, como lo notas, tenemos bases existenciales en las que el humano se convierte en proyecto de sí mismo, o en un proyecto para sí. Aquí me gusta agregar la libertad que te brinda esta corriente, pues el ser al verse a sí mismo como su propio proyecto, descubre que existen múltiples caminos y múltiples decisiones para tomar, en las que de acuerdo a su situación y su propio criterio se irá orientando. Pero hay algunos que no lo ven así, que en su realidad no existen estos caminos y no hay oportunidad de decisión. Ahora, hablar de la libertad es un tema delicado, pero lo que yo propongo es que nos toca vivir una vida contradictoria, ligada a momentos de frustración, dolor y malestar, siendo el principal malestar humano el roce frecuente entre el individuo y los demás, y el otro, donde por un lado queremos ser libres y por otro queremos trazar lazos afectivos con los demás, vincularnos. Fíjate, ahorita que mencionas esto de los lazos y los vínculos, hay un autor contemporáneo que me gusta que menciona algo similar. En su obra escogió cautelosamente un fragmento de un libro que seguramente te tocó conocer, El Principito, para usarlo como analogía a esta necesidad de los vínculos, donde el zorro le dice al Principito que para sí, él no era nadie, era igual a todos los otros humanos que pudiese ver y viceversa. Que para el Principito era él no es más que un zorro cualquiera, igual e idéntico, pero que había que domesticarlo, y solo a través de esto es cuando el zorro y el Principito tendrían un vínculo, y este los haría especiales el uno para el otro, desiguales completamente de otros humanos y otros zorros. Pero también, a mi parecer, se me figura que muchas veces uno prefiere aislarse, sobre todo hoy en día. No se da el tiempo de generar estos vínculos entre zorros y humanos. Correcto, es donde radica la contradicción de la complejidad humana. Queremos y parece vivimos para la unión, pero naturalmente nos aislamos al otro, decidimos vivir separados. Retomando un poco la obra frommiana, Erich, cuéntanos, ¿cuál es la visión de tu obra? ¿Qué buscabas en ella? Hoy la llamarían holística.
Lo que buscaba era que fuese integradora, que contemplara el hombre y su salud, y se generara una síntesis entre la sociología y el psicoanálisis. Pues para mí nunca debía de perderse de vista la sociedad en donde se desarrolla y sitúa el individuo, significando tener una psicología donde analizar el individuo es también analizar a la sociedad donde vive. Me parece esto podría retomarse en la actualidad. Eric, ¿a qué te referías cuando dijiste que hay juicios de valor obviamente válidos? ¿Y de dónde tomaste pauta para concluir esto? Me refería a que no importa la sociedad donde se desarrolle el individuo, hay un nivel de él donde resulta igual, es decir, idéntico, en todos lados y épocas. Esto es a sus necesidades básicas. Y bueno, podría decir que llegué a esta conclusión gracias a mi práctica clínica. Antes del cierre, por favor explícanos cuál es la situación humana, a qué te refieres con ella y su relación con tu pronunciado dicho bíblico. Esta es que el humano puede pensar gracias a su capacidad de usar su cerebro, aquí ocurriendo algo que llamo el trascender la naturaleza. El dicho bíblico, por otra parte, y para los escuchas, dice así: el hombre, que vive en el jardín del Edén, en absoluta armonía con la naturaleza, pero sin conciencia de sí mismo, inicia su historia con el primer acto de libertad, con la desobediencia de un mandamiento. Al mismo tiempo se transforma en él mismo, consciente de su particularidad y de su desamparo. Es expulsado del paraíso, y 2 ángeles con espadas de fuego le impiden su regreso. La relación que existe entre la situación humana y este dicho es que el hombre dejó de formar una unión con la naturaleza, al momento de poder pensar y concientizar sobre ella. Él proviene de ahí, pero ya trascendió. El instinto que lo unía se ha visto en un declive, en contraposición a la complejidad de desarrollo del sistema nervioso. Eric, doctor, fue un gusto tenerlo de nuevo en el mundo de los vivos. Te agradecemos mis compañeros y yo el tiempo y el viaje. Por nada, fue un gusto. Que tengas un excelente viaje de vuelta. Esto fue todo, espectadores. Gracias por su valioso tiempo. Nos vemos en el siguiente, donde ya no nos visitarán fantasmas, pero sí grandes pensadores. Hablaremos del marxista David Harvey, su obra y la cumbia. Que estén bien.